Red Más País. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Red Más País. Esta semana se desató una tormenta política en la Asamblea número 73 de las Naciones Unidas. El tema central fue Venezuela. Toda esta historia inició el lunes de esta semana, cuando el presidente estadounidense Donald Trump felicitó a su homólogo colombiano Iván Duque y ratificó su apoyo a Colombia en todos los aspectos. Muchas naciones en el mundo están actuando. El nuevo presidente Duque tenía como campaña electoral la lucha contra las drogas, uno de los temas importantes, y obtuvo una victoria impresionante. Felicitaciones. Ese fue el mensaje con el que Donald Trump felicitó a su homólogo colombiano en el evento de alto nivel, un llamado global a la acción sobre el problema mundial de las drogas, resaltando el deseo de cooperar con Colombia. Queremos trabajar con su nuevo gobierno para erradicar la producción de coca en su país. Todos hemos colaborado para desmantelar la producción de la droga y acabar con la adicción a la droga. Por eso, el mes pasado, Estados Unidos hizo un llamado global. Este mensaje fue bien recibido por el presidente colombiano Iván Duque. Ese reconocimiento es un espaldarazo muy grande a una agenda que lo que busca es sembrar no solamente la paz en Colombia, sino también sembrar una sociedad que esté libre de ese veneno que es la droga. Para el mandatario, lo más importante, además de la prevención, es la ayuda internacional en esta materia. 130 países firmamos una declaración para no desfallecer en la lucha contra las drogas. Enfocarlo desde la prevención, entendida además como una función de la salud pública. Para el presidente estadounidense, si los países firmantes cumplen con su palabra, se salvaría la vida de millones de personas en el mundo, presas hoy de las garras de la droga. Al día siguiente, en su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Trump pidió ayuda para restaurar la democracia en Venezuela. El mandatario hizo esta petición minutos después de que el Departamento del Tesoro impusiera sanciones contra varios funcionarios del chavismo, incluida la misma esposa del presidente Nicolás Maduro. Durante el discurso que ofreció en la edición número 73 de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una tragedia la crisis que atraviesa Venezuela. Por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela. Más de 2 millones de personas han huido del régimen socialista de Maduro y sus socios auspiciadores cubanos. Hace no mucho, Venezuela era uno de los países más ricos del planeta. Hoy el socialismo ha llevado a este país a la bancarrota. El socialismo y comunismo han producido sufrimiento y corrupción. Por lo que le hizo un llamado al resto de países que participan en dicho evento. Todas las naciones del mundo deben resistir el socialismo y la miseria que nos trae a todos. En ese espíritu pedimos a las naciones reunidas aquí que se unan a nosotros para pedir la restauración de la democracia en Venezuela. Hoy estamos anunciando sanciones adicionales contra el régimen represivo, dirigidos al círculo íntimo del presidente venezolano Nicolás Maduro y consejeros cercanos. Y es que minutos antes de las declaraciones de Trump, Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, le impuso sanciones financieras a la primera dama venezolana Cilia Flores y a otros importantes funcionarios del chavismo considerados como cercanos al mandatario. Una nota de protesta a nombre de los pueblos de América Latina y el Caribe. Además de Cilia Flores, el Tesoro estadounidense cobijó con esta medida a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, también a su hermano, el vicepresidente de Comunicaciones Jorge Rodríguez, así como al ministro de Defensa Vladimir Padrino López y a otros 2 dirigentes chavistas, José Omar Paredes y Edgar Alberto Sarria Díaz. Las sanciones consisten en congelar los activos que estas personas pueden tener bajo jurisdicción estadounidense y prohibir las transacciones financieras con entidades o personas del país. Entre los activos congelados figura un avión privado evaluado en $20 millones propiedad de Rafael Sarria, considerado como el principal testaferro del número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, quien también ha sido objeto de sanciones por parte de la Casa Blanca.
Pese a que desde 2017 Estados Unidos viene imponiendo sanciones contra figuras del chavismo como el propio Nicolás Maduro y el ex vicepresidente Tarek El Aissami, el Tesoro dejó claro que las decisiones de este 25 de septiembre no son permanentes y que su propósito es cambiar el comportamiento de Caracas. Luego de su intervención, el presidente Trump y su homólogo colombiano Iván Duque sostuvieron una reunión. Por supuesto, el tema Venezuela se robó la atención de todos los asistentes a la rueda de prensa, en donde incluso el presidente Trump se mofó de las capacidades del ejército venezolano. No quiero decir nada sobre el ejército. ¿Por qué debería hablar sobre el ejército? Voy a decir, como el presidente Obama, que solía decir exactamente lo que iba a hacer y que después era 10 veces más difícil hacerlo. Declaraciones que surgieron como base del encuentro bilateral con el presidente colombiano Iván Duque, mandatario del país que más migrantes venezolanos ha recibido, llegando a 1 millón, y uno de los países que denunciará ante la Corte Penal Internacional al régimen de Nicolás Maduro. Y ante la pregunta de cómo estaba la seguridad nacional de Venezuela, opinó: Es peligroso para su seguridad, es peligroso para la seguridad del pueblo. Es un régimen que francamente podría ser derrocado muy rápidamente por los militares si el ejército decide hacer eso. Pues señaló que el supuesto atentado al presidente Maduro dejó ver que ellos corren de las bombas y no hacia las bombas, que es como debería ser. ¿Vieron cómo los soldados corrieron cuando oyeron la bomba sobre sus cabezas? Ese ejército estaba huyendo. No creo que nuestros Marines salieran corriendo. ¿Qué piensa usted, General Kelly? ¿Sabe qué harían nuestros Marines? Correrían hacia la bomba. Con preocupación, además, describió la situación que enfrentan los venezolanos. Ese fue el país más rico de América del Sur por una vida, y es un país que está pasando por una tremenda confusión. La gente está muriendo, la gente está siendo asesinada, también se están muriendo de hambre. Continuamos, esto es Red Más País. Una vez conocieron las declaraciones del presidente Trump, pues hubo una respuesta inmediata por parte del régimen de Venezuela, que decidió movilizar tropas a la frontera con Colombia, hecho que desató una contundente respuesta por parte del vicepresidente de los Estados Unidos. Mientras en la Asamblea General de la ONU el presidente Duque y su homólogo estadounidense Donald Trump llamaban la atención al mundo sobre la crisis de Venezuela, se conocieron estos videos del Comando Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplazándose hacia la frontera entre Venezuela y Colombia. Sería una tragedia una intervención en Venezuela, pero ojo, que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nuestro pueblo, que nuestras milicias sabrían cómo resistir, sabrían cómo defenderse. Esta noticia llegó hasta Nueva York, donde el gobierno de Estados Unidos se pronunció a través de su vicepresidente Mike Pence, quien estaba con el presidente Duque en el evento de alto nivel Refugiados y Migrantes de Venezuela hacia una respuesta regional. Los informes noticiosos de hoy dicen que el régimen de Maduro ha movido tropas militares a la frontera colombiana, cosa que han hecho en el pasado ya, en un esfuerzo obvio por intimidar. Y seré muy claro, Estados Unidos de América siempre apoyará a sus aliados y su seguridad, y el régimen de Maduro más le vale no poner a prueba la decisión e intención del presidente de Estados Unidos o el pueblo americano en este sentido. Estados Unidos fue claro en indicar que defenderá a Colombia. Nosotros apoyamos a Colombia y a todos nuestros aliados en nuestro nuevo mundo por nuestros valores e intereses compartidos. Y también apoyaremos a nuestros aliados por la seguridad de nuestro propio pueblo y la prosperidad de la libertad. Advirtió que continuarán las acciones contra lo que denominó el régimen de Nicolás Maduro. Y nosotros debemos permanecer unidos en este esfuerzo de nuevas formas y maneras renovadas para aislar al régimen de manera económica y diplomática. El presidente colombiano, por su parte, agradeció el apoyo a los Estados Unidos en la resolución de esta crisis. Solamente un país como Colombia tiene hoy un poco menos de 1 millón de compatriotas, de hermanos, pero nosotros siempre vamos a estar con los brazos abiertos, con las puertas abiertas para acogerlos
porque nuestro deber moral no es cerrar las fronteras, sino permitirles a ellos salir de esa tragedia. Mike Pence anunció que Estados Unidos aportará $48 millones para la atención humanitaria de las cientos de personas que diariamente salen de Venezuela huyendo de la tiranía. Después de las palabras del vicepresidente Pence y el respaldo hacia Colombia, la atención sobre lo que al día siguiente diría el presidente Iván Duque aumentó bastante. Casi todos los canales de televisión transmitieron la intervención del presidente de los colombianos sobre las 11 de la mañana. Un discurso corto, claro y contundente, solo 16 minutos, en donde Venezuela volvió a ser el tema principal. Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región. Ante los demás asistentes a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario colombiano llamó la atención sobre el impacto de la crisis migratoria de venezolanos que ha impactado a Colombia y a otros países del Cono Sur. Mientras que el conflicto en Siria ha generado un flujo de 600.000 migrantes al año, tan solo a Turquía en un periodo de 6 años. Colombia en menos de 2 años les ha abierto las puertas a casi 1 millón de hermanos venezolanos. Duque pidió a la comunidad internacional unirse para frenar los efectos de la dictadura de Maduro. Hoy quiero dejar claro que la libre determinación de los pueblos no puede ser manipulada para convertirse en la libre determinación de los opresores. Por eso la comunidad internacional debe pedir de inmediato la libertad de los presos políticos. Para Colombia, el mundo debe actuar y trabajar de forma conjunta para que este éxodo trágico se detenga. Pero igual de importante, excelencias, es que se ejerzan todos los mecanismos internacionales para denunciar, investigar y sancionar por parte de la Corte Penal Internacional a quienes han sembrado esta tragedia deleznable. Duque también abordó la lucha antidroga que está enfrentando Colombia a nivel interno y externo. De ahí a que estemos comprometidos en desarticular esas redes del crimen transnacional con una agenda integral. El narcotráfico, excelencias, es una amenaza global, reconociendo que es el trabajo de todos y requiere que todos los países contribuyan, incluyendo aquellos donde el consumo crece. Para el mandatario colombiano, sobre Venezuela y otros retos debe haber alianzas y trabajo multilateral. El mundo hoy más que nunca requiere de la cooperación y el multilateralismo. Es el momento de integrarnos y no de aislarnos. Es el momento de hacer del comercio y la cooperación el camino de las oportunidades compartidas. Sobre la implementación del acuerdo de paz, reiteró el compromiso de su gobierno para ayudar a quienes están cumpliendo con lo pactado y perseguir a los que insisten en la ilegalidad. Antes de que empezara a hablar el presidente Duque, durante su intervención no se tenía claro si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, iba a participar en la Asamblea de las Naciones Unidas. Era un completo misterio. Después de lo que el presidente Duque dijo sobre Venezuela, tachándola como la crisis migratoria más indignante de la región, el presidente de Venezuela decidió tomar un avión junto con su esposa para intervenir esa misma noche ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Se rumoró que podría reunirse con el presidente Trump. Sin embargo, Trump dijo que no estaba ni en su agenda ni en su mente reunirse con Maduro. A pesar de todas las diferencias que pudieran considerarse abismales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, estaría dispuesto, yo estaría dispuesto a estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos y a sentarme a dialogar sobre los asuntos de las diferencias bilaterales. Yo estoy dispuesto a hablar con agenda abierta sobre todos los temas que quiera hablar el gobierno de los Estados Unidos. Todas las investigaciones conducen a que el atentado terrorista del 4 de agosto se preparó, se financió y se planificó desde territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Fueron entrenados, preparados durante meses en territorio colombiano bajo el amparo y el apoyo de las autoridades colombianas. Qué bueno sería que el gobierno de los Estados Unidos atendiera el llamado que le he hecho para que el FBI
con profesionales y científicos de alto nivel, se incorporen en esta investigación que esclarezca y ayude a la justicia venezolana. En lo económico, Venezuela ha sido sometida en los 2 últimos años a una serie de medidas unilaterales, ilegales, de persecución económica, de bloqueo económico. Se nos ha impedido la utilización de la moneda internacional, el dólar. Hoy sabemos que es una intervención internacional que se ha pretendido, una intervención militar de control de nuestro país. Se ha fabricado por distintas vías una crisis migratoria que se cae por su propio peso, que pretende desviar las verdaderas crisis migratorias que hay en el mundo. Continuando con este seguimiento cronológico de lo que fue esta semana y la crisis por el asunto Venezuela en las Naciones Unidas, al siguiente día, que fue el jueves 27 de septiembre, el presidente Duque, antes de regresar a Colombia, anunció que Venezuela no sería más garante en las negociaciones con el ELN. El anuncio lo hizo el presidente Iván Duque desde Nueva York al finalizar su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, dejando a Venezuela por fuera del grupo de garantes si llega a abrirse de nuevo el camino de las negociaciones de paz con el ELN. Un país que ha auspiciado al ELN en su territorio, que lo ha protegido, que ha permitido que desde su territorio se fraguen actos criminales contra el pueblo colombiano, pues está lejos de ser garante. Y adicionalmente allá lo que hay es una dictadura. El anuncio se dio luego de que Venezuela desplazó hace 2 días tropas a la frontera con Colombia, lo que a su vez causó una advertencia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Somos defensores de nuestra frontera, pero nosotros no nos vamos a dejar llevar a ninguna provocación. La dictadura ha buscado siempre crear un demonio belicista para utilizar eso como una herramienta para aferrarse al poder. Para el presidente Duque, lo más importante de su paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas fueron las reacciones multilaterales de rechazo a la crisis venezolana. Celebro que 6 países, donde también se incluyó la firma del primer ministro del Canadá, hayamos avanzado en la denuncia ante la Corte Penal Internacional. De los 48 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos donará a los países que han recibido migrantes venezolanos, 24 millones irán para Colombia, según el canciller Carlos Holmes Trujillo. En contraposición, ese mismo día, el presidente Maduro, para lo que algunos llaman un intento desesperado de búsqueda de apoyo, decidió reunirse con los históricos enemigos de los Estados Unidos para conseguir respaldo a sus posturas. Esto es, el canciller de Rusia, con Irán y con Cuba. Además del discurso que ofreció en Naciones Unidas, la gira sorpresiva de Nicolás Maduro por Estados Unidos ha incluido encuentros con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, quien aseguró que ese país está dispuesto a ofrecer ayuda integral a Venezuela. Iniciativas que a Venezuela y con el gobierno de Venezuela. Maduro también se reunió con el mandatario de Irán, Hassan Rouhani, para afianzar la amistad y la cooperación. Junto a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estuvieron en la emblemática iglesia de Harlem, la que un día visitó el fallecido Fidel Castro. Y mientras Maduro adelantaba su gira, un grupo de 100 venezolanos llevó a cabo una protesta enfrente de la sede de Naciones Unidas contra el mandatario venezolano, en la cual participó la embajadora de Estados Unidos ante ese organismo, Nikki Haley. Continuamos, esto es Red Más País, pero mientras Nicolás Maduro abiertamente reconoce ante las Naciones Unidas que no hay crisis humanitaria en su país, la Asamblea de la ONU, en una histórica decisión en materia de derechos humanos, emitió una resolución en contra de Venezuela, en donde condena la situación y además pide que permitan el ingreso de ayuda humanitaria a ese país. Nuestra corresponsal en Cúcuta preparó un reporte de cómo están viviendo hoy los venezolanos en nuestro país. Las congestiones en la registraduría de Cúcuta no cesan por causa de la presencia masiva de venezolanos en busca de la nacionalidad colombiana. El panorama a diario es de cientos de personas que buscan una cita para solicitar la documentación. Tenemos 11 días, estamos amaneciendo día y noche aquí para que nos puedan atender, pero el proceso ha sido muy lento. En verdad no sabemos, nos ponen, venga tal día, el lunes.
y el viernes la ejecutan, porque así fue la semana pasada. Los extranjeros buscan acceder a trámites de registros de nacimientos, cédulas por primera vez y tarjetas de identidad, pero la capacidad de las autoridades departamentales se desbordó. Para sacar el registro de nacionalidad colombiana. Soy hijo de madre colombiana. Yo creo que sería bien de que aquí tomen en cuenta que por lo menos ubiquen 3 días para los ciudadanos colombianos y 3 días nos den a nosotros. Ya hoy estoy cumpliendo 14 días. Estamos durmiendo en el parque, estamos durmiendo en la calle, expuestos a muchas cosas. No tengo trabajo en Venezuela, tengo un trabajo aquí y me exigen tener por lo menos el comprobante. La verdad, el trato que nos han dado ha sido muy inhumano con nosotros. El registrador delegado para Norte de Santander, Henry Peralta, asegura que se alistan nuevas medidas para agilizar los trámites. Revisamos una serie de posibles sistemas de trabajo para poder mejorar el servicio. Uno de ellos es que vamos a dar un número representativo de citas para todo el mes de octubre y estamos tras la consecución de una registraduría auxiliar en el barrio La Libertad. Frente a las acusaciones de los ciudadanos que afirman cumplir semanas a las afueras de la registraduría sin ser atendidos, afirma que son falsas. Allá afuera hay un grupo de personas que llaman arrastradores y tramitadores. Ellos ya conocen cómo es el manejo de la registraduría, son personas que están ahí de hace 15, 20 años alrededor de la registraduría. Considero que lo que las señoras o las personas están diciendo pues no es real ni es cierto. Con el acompañamiento de ACNUR y la OIM se habilitará una registraduría auxiliar en otro sector de la ciudad. Ese diagnóstico que acaban de ver ustedes, que es solo de un punto de Cúcuta, se está repitiendo tal vez con igual o un poco menor intensidad en otras ciudades del país, siempre muy delicada, como Bucaramanga, como Barranquilla, como Santa Marta. Red Más Noticias seguirá haciéndole cubrimiento permanente a esta situación que están viviendo nuestros hermanos venezolanos que han tenido que salir del régimen de Nicolás Maduro. Ya vienen las noticias. Que pasen una feliz noche. Red Más País.